Y nuestro tema es simplemente encontrar paz con Dios. Y espero poder mirar este versículo y sugerirles diferentes cosas para que mediten. Y espero dividirlo de forma básica en 4 partes. La paz os dejo. Ese es el primer punto. Mi paz os doy. Ese será el segundo punto. Yo no os la doy como el mundo la da. Ese es el tercer punto. Y en última instancia, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces esta será nuestra meditación esta noche, Dios mediante. Primero que nada, la paz os doy. La paz. ¿Qué quiere decir cuando dice paz? Aquí tenemos el legado de Cristo. Considera las palabras. Estas palabras están entre las últimas que él dijo. La paz os dejo. En efecto, es lo que dijo. Este es su legado, en efecto. La paz os dejo. ¿Acaso está hablando de serenidad? ¿Acaso está hablando de calma? ¿Acaso está hablando de tranquilidad o algo así? ¿Eso es lo que él quiere decir cuando dice paz? Bueno, pues la palabra que se traduce aquí, paz, del griego, está bien traducido, pero viene del verbo griego unir. Y aquí, en esta forma que se tiene aquí, la paz significa reconciliación. Les dejo reconciliación. Literalmente significa unir en una sola entidad. De ahí viene el verbo más o menos, sí. Dice entonces, mi paz los dejo en una unidad con Dios. Como raza humana eso es lo que les dejo, como discípulos, como pueblo en todo lugar. Este fue el legado de Cristo. Esto es lo que había sido prometido a través de los siglos por todos los profetas. En los días del Antiguo Testamento, los adoradores que confiaban en la misericordia de Dios y que confiaban que Dios proveería una forma de que los pecadores se reconciliaran con ellos y obtendrían perdón de pecados. Y si las personas creían en esas promesas y confiaban en la misericordia de Dios y se arrepentían de sus pecados, entonces podían tener en aquel entonces reconciliación con Dios. Después Cristo vino y Él logró esa reconciliación. Él hizo pago por el pecado. Y entonces dejó para el resto de la historia este legado. Mi paz os dejo. Os dejo reconciliación con Dios. Este es el tema que es prominente, bastante prominente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo utiliza la frase paz con Dios. Eso es lo que tenemos aquí, paz con Dios. Reconciliación para con Él. El poder estar unido con Él una vez más. Estábamos apartados de Él porque no le conocemos. ¿Cómo podemos entonces ser reconciliados con Él? Pues esta es la paz de la cual Cristo ha hablado y que Él ha conseguido y nos ha dejado. Cristo habla de que las personas son enemigas de Dios. Entonces necesitamos reconciliación y paz. En Romanos 5:10 el apóstol Pablo habla de cuando éramos enemigos y entonces fuimos reconciliados por Cristo si hemos venido a Él y le hemos encontrado y hemos sido convertidos a Él. Una vez éramos enemigos y ahora reconciliados con Dios y en contacto con el Dios viviente. Vosotros que en otro momento estabais apartados, dice el apóstol Pablo, ahora habéis sido reconciliados. Podéis ser traídos para conocer a Dios. Entonces esto trata de enemigos y guerra y hostilidad y la necesidad de tener paz y reconciliación con Dios. Todo esto está en estas palabras, la paz os dejo. Y vamos a hablar respecto de esto un rato. Una ilustración que podemos pensar y que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento están ahí. Y de hecho también en las parábolas de Cristo está ahí esta ilustración. Tenemos una ciudad de rebeldes, una ciudad en rebeldía en contra de su rey. Recuerden que en aquellos tiempos de antaño, cuando habían muy pequeñas ciudades, estado,
Y aquí tenemos una ciudad y pertenece a un cierto reinado, a un cierto rey, a un cierto reino. Y bueno, ha hecho una declaración de independencia de su rey, esta pequeña ciudad, y entonces ha arrojado el gobierno del rey y ya no le está pagando sus impuestos, ni tampoco reconoce el gobierno del rey por derecho, y entonces el rey no desea saquear la ciudad ni destruirla, más bien comienza con advertencias, y las advertencias son echadas a la basura, y después sitia la ciudad, comienza como un sitio gentil, pero no se rinden, y entonces en un momento dado la ciudad va a tener que ser, pues, tendrá que arremeter en contra de la ciudad, y a los gobernadores tendrán que quitarlos. Y esta ilustración representa lo que pasa en la Biblia. Aquí vemos las ilustraciones de la Biblia. Estamos en rebeldía en contra de Dios, hemos roto sus leyes, despreciamos su gobierno y decimos, no voy a tener a este Dios que me gobierne, no. Y entonces nos hemos ido por nuestro propio camino. Y ahora entonces hay un estado de hostilidad entre nosotros y Dios. Es algo que nosotros hemos hecho. Nosotros le hemos comenzado este estado de enemistad y todos los seres humanos participamos en esto y negamos a Dios y le calumniamos y nos oponemos a Él y destruimos sus leyes y estamos en contra de Él. Entonces hay un estado de sitio y no tenemos su bendición ni tampoco contacto con Él y no tenemos ninguna ayuda, no hay ninguna unión, hay desorden dentro de nosotros y tú no tienes que esforzarte mucho para darte cuenta de las cosas que la guerra implica y la hostilidad. Lo vemos en las noticias de la televisión, vemos la evidencia de conflicto y ciudades medio destruidas y cómo se cortan los servicios en esa ciudad y las personas entonces viven sin condiciones correctas, sin comida, escondidos en un sótano, y hay mucha crueldad cuando hay guerra en el mundo. Sin embargo, la guerra en el alma, pues estamos en guerra con Dios, y por tanto Él corta nuestras bendiciones espirituales y la luz y el entendimiento. Y en esta guerra en contra de Dios, y si nunca hemos sido convertidos, estamos en un estado de guerra en contra de Dios. Y por cierto, algunas personas tienen guerra de forma interesante, pero no tiene ningún sentido. Reemplazan a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, quien es santo y que tiene estándares y órdenes y requisitos para con nosotros y que debemos adorar y alabar sinceramente y servir. Le reemplazan esas personas en su mente con un Dios que ellos han creado, quien es un Dios pecaminoso, que no le importe lo que ellos hagan y que piensa bien al respecto de ellos sin importar cómo vivan, quien nunca demanda arrepentimiento y tampoco ofrece misericordia, pero tienen un Dios de mentiritas, una creación, un Dios ficticio. Y este es el sustituto que utilizan ellos en vez del Dios viviente. Y aún así siguen en guerra con el Dios vivo porque lo han rechazado, porque han rechazado al Dios vivo y verdadero y han puesto en su lugar una cosa diferente, a alguien más que ellos mismos han creado. Algunas personas ignoran al verdadero Dios de esa forma. Y hoy en día, cuando hay tanta incredulidad y ateísmo, todo es en contra de tener oposición en contra de Dios. Estamos en un estado de guerra. Y sabes, si tú estás en un estado de guerra en contra de Dios, verdaderamente estás en guerra contigo mismo y no lo sabes. Por ejemplo, estás en guerra con tu constitución, porque la forma en que estás constituido, la forma en que Dios te ha hecho, pues te ha hecho Dios para adorar. Eres una criatura que adora. Y si tú no vas a adorar al verdadero Dios, y ese ha sido un problema con todos nosotros, nos hemos rehusado a hacer esto. Y cuando estamos en esa condición, en ese estado, pues estamos en guerra en contra de nuestra constitución. Entonces nuestra constitución se expresa. Tenemos que adorar algo. Y bueno, todos los incrédulos adoran algo, aunque sean cosas tontas. Las personas que son ateas, vemos que de repente empiezan con la astrología, qué cosa tan rara. Encuentran algún sustituto en vez de que sea Dios. O si no adoran su carrera, o cosas en el mundo, artículos, riqueza, lo que sea. Estrellas del entretenimiento, de los deportes, todo tipo de cosas y personas
Alguna forma de lealtad le ponemos a todo esto, alguna forma de adoración y admiración le ponemos a lo que mencioné porque somos personas que adoran. Y todo esto es patético si lo comparamos con el Dios viviente. Bueno, podemos tener cierta admiración para algunas cosas y algunos logros, pero estás hecho para adorar a Dios, estás hecha para adorar a Dios. Y si no adoras a Dios, pues estás en guerra con tu propia constitución. No está bien. No voy a quedarme mucho con esto, pero estás en guerra con tu conciencia también si no adoras a Dios. Porque tu conciencia, Dios la ha hecho, es parte de ti. Y es parte de tu concienciación moral y te alerta de cosas malas y te señala lo que es correcto. Refleja la enseñanza que está en la palabra de Dios. Así como Dios ha anunciado sus mandamientos y sus leyes y sus estándares y valores a la raza humana, entonces esto lo ha escrito también dentro de nosotros. Y si desechamos esto y vamos en la dirección opuesta, entonces estamos violando nuestra propia conciencia. ¿Quién sabe qué desórdenes humanos y problemas y preocupaciones y dificultades y rompederos de cabeza se deben a que tienes guerra con tu conciencia? Te aferras a tu conciencia, la intentas adaptar, intentas cambiar su comportamiento y estándares, y esto te lastima. Y esto está muy generalizado hoy en día, incluso en políticas de gobierno oficiales. Ciertas cosas que la palabra de Dios y la conciencia dicen que son pecaminosas, nosotros entonces ahora decimos que están bien y las permitimos. Y entonces entrenamos a las personas a vivir de cierta forma que de hecho es una violación de la conciencia. Y después te dicen en las noticias un día, ¿sabías que hay 4 veces más problemas mentales de salud hoy en día que hace 50 años, mucho más hoy? ¿Y esto por qué? Porque hay una violación de la conciencia, estamos en guerra con nosotros mismos cuando estamos lejos de Dios. Y estamos en guerra contra los instintos también. Porque nosotros tenemos cierto instinto por la creación y por Dios y por su existencia y por una vida más allá después de la muerte y todas estas cosas. Y entonces esto se suprime, se suprime estas cosas porque no queremos lidiar con Dios. Son cosas, son instintos desagradables. Estamos en guerra con nosotros mismos y va a haber un precio que tengamos que pagar. Y claro que el más grande problema es el problema de nuestro pecado en contra de las leyes de Dios. Y el hecho de que vamos a tener que estar un día ante el juicio y dar cuenta de estas cosas al final de nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos reconciliación con Dios? ¿Cuánto necesitamos su perdón, su amor que perdona? ¿Cuánto necesitamos escuchar estas palabras? La paz os dejo. El hombre tiene un alma con muchos deseos que hierve dentro con hervor intenso. Y en vez de que podamos satisfacer esta sed, teniendo unión con Dios y buscando su amor que perdona, y la luz y el entendimiento que Él nos da respecto de la vida y su significado, todo esto es suprimido y estamos en guerra con estas cosas. Y también con nosotros. Así que aquí tenemos la paz. Esto es lo que el Salvador, que fue prometido a través de los siglos del Antiguo Testamento, creó y nos dio. Punto número 2. La segunda frase aquí. Yo no os la, yo, la paz os dejo, mi paz os doy. Punto número 2. Mi paz os doy. ¿Por qué el Señor dijo esto? Mi paz os doy. Bueno, porque solamente Él ha comprado esta paz. Es suya. Él la compró. Él puede repartirla y solamente Él. Él la compró cuando Él vino a este mundo. El Hijo de Dios que se hizo hombre, cuando Cristo entró a un cuerpo o se hizo humano y nació a este mundo. Y esto no lo podemos entender bien. Este es un concepto maravilloso, que la segunda persona de la deidad, quien es igual al Padre, se hiciese humano. Y como lo dice Charles Wesley, nuestro Dios se contrajo, se contrajo y
hizo hombre de forma incomprensible y eso es algo que no podemos entender. Pero Cristo se hizo humano y tomó una personalidad humana para poder ser nuestro representante, nuestro chivo expiatorio, aquel que lleva nuestro pecado. Eso está más allá de lo que podemos entender. No hay nada como esto en todo el mundo, que Dios mismo, el segundo miembro de la Trinidad, nos ha llamado tanto, nosotros seres humanos caídos y pecaminosos, y que Él tuviera tan grande dolor y compasión por nosotros, que Él estuvo listo para dejar su alto estado y entrar a este mundo y tomar nuestro lugar y crecer en este mundo y sujetarse a gran humillación. Hablaremos de la humillación de Cristo un poco más adelante. Las personas se opusieron a él, lo calumniaron, le escupieron y después lo arrestaron y lo clavaron cruelmente en ese madero para colgar allí y sufrir y morir, mientras que al mismo tiempo Dios el Padre, y esto está más allá de nuestra capacidad de entenderlo bien, Dios el Padre derramó sobre su Hijo. Y claro que Él fue eternamente su Hijo. Nunca hubo un tiempo en el que Cristo no existiera. Las tres personas de la Trinidad son igualmente Dios y comparten la misma esencia divina. Son igualmente eternos, igualmente infalibles, igualmente santos. Y pensar que Dios vino y sufrió y murió en agonía, y el Padre derramó sobre el Hijo todo ese castigo inexpresable, esa eternidad de castigo que era debido a todos aquellos que un día serían perdonados. Y entonces Dios el Padre castigó a Cristo en vez de ellos. Cuánto amor y misericordia. No hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra forma para poder conseguir la paz. Si Cristo, incluso con su conocimiento infinito y sabiduría, hubiese querido buscar una alternativa a a la cruz del Calvario, pues no se hubiera podido lograr, porque el pecado tiene que ser castigado. Eso es parte de la misma constitución de Dios y su santidad, que el pecado debe justamente ser destruido. Y entonces Él vendría Él mismo y vino y sufriría las consecuencias debidas a hombres y mujeres pecaminosos para poder comprar su libertad y su perdón. Y entonces Cristo vino y dice, mi paz os doy. Ninguna otra cosa sería suficiente. Es por esto que solamente tenemos la fe cristiana. Ninguna otra fe, aunque tenga buenas intenciones, aunque tenga algunos aspectos grandes en su enseñanza, ninguna otra fe puede ayudar con el perdón de pecados. Ninguna otra fe tiene un Salvador, quien haya venido y haya sufrido y haya muerto y haya pagado por el pecado. Un Salvador quien es Dios mismo, a través de quien todas las cosas fueron hechas. La paz os dejo. Dejo esta reconciliación. Yo necesito reconciliación y perdón. Necesito estar unido con Dios y venir a Él y conocerle. Necesito ser traído a Él. Mi paz os doy. Solamente la paz, la reconciliación que Cristo compró será suficiente. Solamente eso y nada más me puede ayudar. Somos pecadores, hemos ofendido a Dios, nos hemos apartado lejos de Él, hemos sido tontos y malvados, somos mentirosos y egoístas. Hay muchos problemas con nosotros que están bien enraizados en nosotros, en nuestra naturaleza, y el sufrimiento y la muerte de Cristo, allí Él llevó nuestro castigo. Solamente eso puede salvarnos y ayudarnos. La paz os dejo, mi paz os doy. Y después, en tercer lugar, dice Cristo, yo no os la doy como el mundo la da. Si tú no tienes a Cristo, ¿qué es lo que tienes? El mundo. Tienes el mundo.
¿Y qué es lo que te da? Cristo no te da cosas como el mundo las da. ¿Y qué es lo que el mundo te da? Bueno, te da cosas, éxito costoso y placeres. E incluso las cosas legítimas, lo cual es legítimo tener y disfrutar. Todas estas cosas te cuestan. Todo cuesta en este mundo. Y no solamente te cuesta, sino que no duran. Solamente te sirven en la vida o mientras tienes la salud para disfrutarlas y poseerlas. Son cosas pequeñas, pequeñas bendiciones y beneficios, incluso cuando sean cosas buenas, cosas por las cuales damos gracias, que son necesarias en la vida. Y después el mundo da otras cosas también, cosas ante las cuales nos seduce y las cuales nos corrompen y que nos lastiman y con toda certeza lastimará nuestra alma. Y todo cuesta en este mundo y todo es de corto plazo y el Señor no da así. Lo que Él da dura por toda la vida y la eternidad. Jamás nos será quitado. Lo que Él nos da, el perdón y el nuevo corazón y la nueva vida y la nueva fortaleza, lo que Él nos da es unión con Él. Lo que Él nos da es entendimiento de la vida y de los propósitos de Dios y de los planes de Dios. Lo que Él nos da es fortaleza dentro de nosotros, un nuevo carácter. Y estas cosas duran y son refinadas y mejoradas y perfeccionadas de forma eterna. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mucho mejores cosas nos da. Cosas que duran mucho más nos da. Cosas que son mucho más puras y más grandes. Estas son las cosas que Cristo da. El mundo da felicidad limitada, el Señor da felicidad ilimitada. El mundo da solamente el mundo. No hay contacto con Dios, nada espiritual, nada divino. Todo eso tan solo viene de Cristo. Él nos da las cosas espirituales, las que son eternas, las que son duraderas. El mundo da mucha ansiedad, el Señor da certeza. Él salva almas, Él cambia nuestra vida, Él hace que le podamos conocer y pone un flujo inmenso de evidencias en nuestra vida. Él interactúa con nosotros, interviene en nuestra vida. Él nos da tantas cosas a nosotros y todas estas cosas son ciertísimas, maravillosas y eternas. Sin Él, todo lo que el mundo te da puede ser seguridad y como una paz temporal, que de hecho es una forma de muerte. Ah, ¿tú no sientes necesidad de Dios? ¿Tú no te sientes con deseo de buscar a Dios? A veces, tal vez en tu vida no siempre estás en paz. Estás muy contento con cómo están saliendo las cosas. Estás contento con lo que posees, con lo que has logrado. Estás feliz de que puedes sentarte y ver tu televisión y disfrutar esto y aquello y hacer cosas que quieres hacer, tener las cosas de la forma que tú quieres, e ignorar a Dios y sus estándares. Estás en paz. Sí, pero es una paz de muerte. Es como estar dormido. Puedes estar dormido en tu cama y tu casa está encendida en fuego, quemándose. Y que tienes una hora para vivir y tú no lo sabes. Estás sin saberlo. Y en última instancia, bueno, el calor y las llamas te despertarán, pero ya será demasiado tarde. Pero ese sueño, estaba soñando mientras estaba allí quemándose la casa. Bueno, tú no lo sabes. ¿Acaso estabas soñando cosas agradables? Esa es una analogía a la vida sin Dios. Puedes tener tiempos de paz y tranquilidad y de felicidad aparente, pero esto es una ilusión, no va a durar, porque estás en un estado de guerra en contra de Dios y te has olvidado de eso. Y guerra contigo mismo también. Y hay un precio que pagar, hay un juicio que tienes que enfrentar. Y mientras tanto, la tragedia es que Cristo, en su amor
insondable, ha venido y sufrido y muerto por pecadores como tú y como yo, para comprar la salvación por ellos y también comprar unión con Dios y vida eterna. Y tú estás dormido, dormida, tú no sabes estas cosas, no lo aceptas, no quieres escucharlo. ¡Qué tragedia! Mi paz os doy, dice el Señor, no como el mundo la da, pero una paz eterna. Y voy a ir de vuelta un momento a esa ilustración con la que comencé. Esta ciudad es rebelde, está en guerra y el rey ha sitiado la ciudad. Entonces las cosas están fallando dentro de la ciudad. Las cosas están saliendo mal. El agua está secándose, hay problema, hay hambruna, hay todo tipo de dificultades en la ciudad y desorden. Y bueno, en tiempos modernos, bueno, pues habría destrucción de edificios y servicios vitales a la ciudad, etcétera. Así es como hace las cosas el mundo. Eso es lo que el mundo te hace. Estás en un estado de rebelión en contra de Dios y tienes desorden en tu vida. Pero cuando Cristo viene y entonces libera esa ciudad, entonces es por completo diferente. Hay reconstrucción. El rey es benevolente. Ha ordenado que la ciudad sea restaurada por completo a su gloria pasada. Las universidades y las escuelas son reconstruidas y en nuestra experiencia significa que tenemos luz y entendimiento de Dios. Cristo ha venido. Él nos ha perdonado. Él nos ha salvado. Nos ha dado una nueva mente, un nuevo comportamiento. Nos ha dado entendimiento de sus caminos. Él Él al venir ha reconstruido nuestro carácter y comportamiento y naturaleza. Nuestra naturaleza es completamente transformada. Somos mejores personas por su gracia. Personas diferentes. Y Él nos mejorará más y más diariamente. La ciudad está siendo reconstruida. Todas esas barricadas en contra de Dios que solíamos tener en nuestra vida, cada vez que Dios era mencionado, subíamos y poníamos la barricada y protestábamos si hay un Dios que haya respecto de esto y si hay un Dios que hay de aquello también. Nos enojábamos y nos defendíamos en contra de cualquier reto a que pensásemos al respecto de Dios. Todas esas barricadas y bolsas de harina, perdón, de arena, son echadas a un lado y el Señor ha llegado. ¿Tú conoces el nombre de John Bunyan, Juan Bunyan? ¿Conoces su obra hermosa, El progreso del peregrino? Es una obra hermosa, magnífica. Es un libro religioso, claro, pero incluso las personas que son antagonistas a su mensaje religioso se han maravillado ante el libro por su estructura literaria y su profundidad y cómo maneja el tema. La más grande alegoría, dicen ellos, que jamás se ha escrito. El libro de Juan Viña, El progreso del peregrino. Y él también escribió otro libro que es igualmente maravilloso, pero bueno, nunca ha sido tan leído en el mundo, fuera de las iglesias, y se llama La Guerra Santa. Esta es una analogía probablemente que está basada en el sitio de la ciudad de Leicester. Y bueno, ahí se representa el alma como una ciudad, y Juan Bunyan nombra esta ciudad la ciudad del alma del hombre. Y está en un estado de rebelión en contra de su rey por derecho, el príncipe Manuel. Pero él viene y entonces recupera la ciudad y la vuelve a él. Es una representación tal como la que estoy intentando mencionar, de forma torpe tal vez, de esta ciudad rebelde que Dios recuperó, lo que mencioné antes, esta ciudad que es reconstruida y llena de felicidad. Eso es lo que pasa en tu alma cuando vienes al Señor. Y Cristo te da algo mucho mejor que el mundo, de lo que el mundo pudiera darte. Pero vengo a la sección final, debo terminar. Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No permitas que tu corazón se perturbe, se agite. Y de hecho, estas no son palabras de confort, como muchas veces se toman. Pero así como Dios las estaba usando, les está diciendo a los discípulos, no dudéis al respecto de mis promesas. No permitáis que vuestros corazones se agiten, se preocupen. ¿Y por qué es esto? Bueno,
Pues porque la antigua persona en nosotros no quiere este mensaje, no quiere estas promesas, y dudamos, y vacilamos, y nos echamos para atrás, y nos apartamos de las promesas de Dios. Es la voz de Cristo en este versículo. Yo he venido, yo he sufrido y he muerto en la cruz del Calvario. Yo puedo comprarte y salvarte y cambiarte si tú confías en mí. Pero ¿quiero yo esto? Decimos nosotros, nos decimos a nosotros mismos. La persona orgullosa en nosotros dice: un minuto, si vengo a Cristo, tengo tanto que perder, porque tengo que rendir mi voluntad a Él. Tengo que aceptar su gobierno de mí. Significa que tengo que obedecerle y amarle y adorarle y vivir por Él. He estado viviendo por mí mismo. Yo soy el único que cuenta en mi vida. Yo me sirvo a mí mismo. Y nos echamos para atrás, nos apartamos. Me atemorizo por esto, a pesar de que esto tal vez me parezca atractivo. Pero Cristo dice: no se turbe vuestro corazón a través de preocupaciones tontas. El truco avaricioso en nuestra antigua persona dice: pero quiero vivir y conseguir tanto como pueda tener. Y quiero vivir de acuerdo a este principio de obtener cosas, y si vengo a Cristo tendría que ser diferente. Y la voluntad propia en mí dice: tengo demasiado que rendir, no puedo venir y rendirme a Cristo. Y la persona trivial dentro de mí, la persona trivial que todos tenemos no solamente orgullo dentro, sino también tenemos una persona trivial en nosotros. Las personas pueden entretenerse con cosas tan triviales y pequeñas, tantas cosas indignas, y ahora tienes que entregar tu corazón y tu mente y todo tu ser a Dios Todopoderoso y a Jesucristo el Señor y Salvador. Y entonces Dios te entregará cosas dignas y grandes. Ora pidiendo ayuda, querido amigo, amiga. El Señor es muy misericordioso. Ora pidiendo ayuda para poder rendirte a Dios. Todo tu ser. Eso es lo que el Señor quiere decir. Lo dice amablemente. No se turbe vuestro corazón. No se agite. No se ponga en dos ideas diferentes, echándose para atrás y apartándose de la misericordia de Dios que Él ofrece en su salvación. No dudes, no vaciles. Arrepiéntete de tu pecado. Dile que tú eres ese pecador que necesita salvación. Pídele nueva vida y ten sinceridad con todo tu corazón. Entonces hemos visto estos cuatro encabezados: la paz. Os dejo. Eso es lo que necesitamos: reconciliación con Dios. Mi paz os doy. Él la compró, y solamente Cristo, solamente su paz es suficiente. Yo no os la doy como el mundo la da. Es algo libre y gratuito, no te la puedes ganar, solamente te puedes rendir y arrepentirte. Dice: yo no os la doy como el mundo la da. No escojas este mundo insignificante en vez de la vida eterna. No se turbe vuestro corazón. No te hagas a un lado. Este es el llamado de Cristo, a que tengamos paz con Dios y reconciliación. Escúchalo, querido amigo, amiga. La eternidad depende de cómo respondas a este llamado. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, háblanos a todos, Señor. Ayúdanos. Oh Señor, si ha habido alguna cosa ofensiva en la presentación de tu santa palabra, de tu evangelio, oh Señor, oramos que tú lo quites de la mente de todos los que han escuchado, de modo que ellos solamente escuchen tu voz, tu misericordia, tu amor y tu llamado. Oh Señor, oramos pidiéndote que pecadores puedan ser llevados a venir a Cristo, incluso este mismo momento y en los días venideros. Recuérdanos, míranos, ayúdanos a todos. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, por amor a Él. Amén.